Después del episodio 5 de From, creo que podemos empezar a reconstruir un poco qué ocurrió en cada uno de los ciclos del pueblo. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Mantilla, pero ustedes me pueden decir Andy y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, nos volvemos a encontrar una semana más, pero lamentablemente esta vez no estamos discutiendo un episodio nuevo porque bueno, la serie está en pausa por mitad de temporada y también por el feriado que está ocurriendo aquí en Estados Unidos, pero eso no significa que aquí dejemos de teorizar y de tratar de entender qué es lo que realmente está ocurriendo con esta serie. Así que en este video quiero que hablemos de qué pudo haber pasado en cada uno de los ciclos, qué reencarnaciones pertenecen a qué época y cómo todas estas historias se conectan entre sí. Todo con el fin, por supuesto, de ir juntando poco a poco cada una de las piezas, porque honestamente esta serie está jugando con el tiempo de una forma que nos tiene a todos locos. Y obviamente aquí nos vamos a guiar por las fechas marcadas en el faro que vio Tabitha, porque aparentemente esas fechas representan distintos ciclos del pueblo, que aunque traté de ver si todos duraban lo mismo, la verdad es que no, entonces eso también de cierta forma confirma que el tiempo no funciona igual aquí en From. Pero bueno, sin más, vamos a lo que vinimos y empecemos hablando de lo que vendría siendo el origen de todo, que hasta donde sabemos y suponemos se sitúa en los años 1500, específicamente 1506. Aunque todavía no hay nada confirmado, yo sí creo que este fue el primer momento en el que alguien tuvo contacto con este lugar. Y es que de hecho en las cuevas vemos dibujos de personas llegando en botes y además la serie insiste demasiado con el tema del agua. El lago de las lágrimas, los barcos, la inundación que aparece en un dibujo, ya son como demasiadas referencias para que sea solamente una coincidencia, y es que también muchas personas creen que la verdadera salida del pueblo, ya sea por medio del ritual o de salir literalmente del pueblo, es por medio del agua, y pues la verdad nos suena muy descabellada esta idea y me suena que tiene bastante sentido. Ahora bien, si hablamos de contexto histórico, 1506 coincide con la era de la exploración, cuando los colonizadores europeos estaban descubriendo nuevos territorios. Entonces no me sorprendería que algunos navegantes hayan llegado por accidente a este lugar y hayan despertado cualquier cosa que ya existía dentro de este pueblo. O si nos vamos a un lado un poquito más oscuro, posiblemente estas personas vengan siendo los monstruos y hayan sido las personas que hicieron todo el ritual de los niños Ankui. Porque según la cronología de Jade, estas estructuras de piedras donde fueron sacrificados los niños podrían pertenecer a esta época. Así que sí, entonces 1506 vendría siendo como el punto de partida de todo lo que está ocurriendo ahora mismo en la serie. 103 años después llegamos al siguiente ciclo, que vendría siendo 1609. Esta fecha me parece importante porque ya nos está metiendo un poco más en la etapa colonial, de los primeros asentamientos, y esto conecta con varias cosas que ya hemos visto en la serie. Por ejemplo, recordemos que el niño Jade le dijo al Jade actual que las reencarnaciones que vimos en el episodio pasado eran solo algunas de todas las vidas que ha tenido en este pueblo. Y en la casa de Miranda hay un dibujo de un peregrino que puede que también haya sido una de las reencarnaciones de Jade y pertenezca a esta época. Además, históricamente 1609 también coincide con Jamestown y con la famosa hambruna que hubo en esa colonia, donde murieron muchísimas personas de hambre y de enfermedades. Y eso me parece súper interesante porque primero es uno de los números que apareció en el episodio pasado en la radio cuando Mariel estaba escuchando todo esto de los gritos en la ambulancia, y segundo porque conecta con el tema de la escasez que From ya ha tocado. Entonces puede que en este ciclo también haya pasado algo parecido, de falta de hambre, escasez, desesperación, y que más tarde apareciera el asentamiento como una forma de sobrevivir. Después llegamos a los ciclos más misteriosos, si se podría decir de esta forma, y estoy hablando de 1672 y 1752. Sinceramente siento que estas fueron las épocas donde las personas del pueblo empezaron a buscar respuestas de verdad, porque según la cronología de Jade, aquí es donde se construyó la iglesia, las bases de piedra y posiblemente el faro. Entonces la pregunta es, ¿qué tal si estas personas en ese momento ya sabían que estaban atrapados en algo más grande y que no tenía escapatoria, o que tal vez hayan construido todas estas cosas no obviamente para decorar, sino como una forma de pedir ayuda desesperada o de tratar de entender o solucionar lo que estaba ocurriendo en ese momento? También sabemos que el primer árbol de botellas fue construido en 1600, así que ya existían métodos o intentos de encontrar una salida. Igualmente me parece que el hombre de la calavera podría pertenecer a esta época por la ropa, y cada vez que Jade lo ve o se le aparece, está realizando como una especie de ritual. Siempre parece
bebiendo sangre y eso me hace pensar que tal vez este ciclo estuvo conectado con rituales o sacrificios de alguna forma. Y antes de pasar al siguiente ciclo, quiero hablar de la niña que Tabitha vio en sus visiones, que yo creo que podría pertenecer a esta época, aunque su ropa también me hace pensar que incluso pudo haber pertenecido a una época mucho más antigua. Pero si nos guiamos por la cronología de Jade, las piedras rojas, el asentamiento y las visiones de Tabitha apuntan más o menos a este periodo. Así que no descarto que ella y su papá estuvieran viviendo apartados del pueblo con el fin de escapar de todo lo que estaba ocurriendo allá. Ya sabemos, bueno, los monstruos en tal caso y todo el caos que se vivía. Ahora pasamos a 1864, que encaja con la guerra civil y con una de las reencarnaciones de Jade. Para mí este soldado de la guerra civil es una de las reencarnaciones más perturbadoras de Jade, porque si recordamos, él era el único que tenía un arma y estaba persiguiendo a Jade de forma bastante agresiva. Y más que pensar que solo era una advertencia, puede que estaba mostrando cómo murió a manos de los del pueblo, perseguido probablemente, y también el rol que tenía en ese ciclo. Y si lo asociamos con contexto histórico, la guerra civil fue uno de los periodos más violentos y caóticos de Estados Unidos. Entonces sí me parece lógico pensar que el miedo, la sangre, las armas, el descontrol de ese momento fueron el escenario perfecto para que esta entidad, llámese los monstruos, el hombre amarillo o cualquier cosa que esté por arriba de ellos, siguiera alimentándose. Luego llegamos a 1883 y aquí yo creo que pertenece el hombre aplastado por la piedra, por el peinado y por la ropa que lleva más que todo. La primera vez que vimos esta escena parecía una advertencia random, pero la verdad ya no la veo tanto así. Ahora la veo como una muerta forma de tortura por parte de la misma gente del pueblo que quiso exponerlo y mostrarle a los demás quién era realmente el Jade de esa época y su conexión con el pueblo. Y claro, después del capítulo 5 cambia por completo cómo interpretamos todas estas visiones de Jade, porque ya no son simplemente fantasmas y ya, no todas son él en sus vidas pasadas tratando de advertirle sobre su destino y qué es lo que va a ocurrir en cada ciclo. Después viene 1931, que para mí fue uno de los ciclos más importantes en la construcción del pueblo en general. Puede que aquí se empezaran a construir algunas casas, el diner más adelante y toda esa estética de pueblo americano que ya conocemos. Y es como si el lugar hubiese dejado atrás toda esa etapa más vieja, colonial, y hubiese empezado a construir de cierta forma una comunidad normal, y digo entre comillas porque sabemos que en esta serie, en este pueblo, absolutamente nada es normal y siempre hay algo escondido. Y con respecto a los monstruos, que vemos que llevan vestimenta como de esta época de los años 50, posiblemente le hayan robado la ropa a sus víctimas de este ciclo. O si nos vamos por una teoría más oscura y conectada con lo que vimos en el episodio pasado, puede que los monstruos sean la pesadilla de alguien y que se haya materializado. Entonces es como si todo lo terrorífico que vemos caminando hoy por la serie vienen siendo las pesadillas o temores más grandes de aquellas personas de ciclos anteriores que ya fallecieron y pues se hicieron realidad. Otra cosa es que 1931 coincide con la Gran Depresión, que es otra época de pobreza y de hambruna, al igual que 1609. Entonces puede que cada cierto tiempo el pueblo entre en un ciclo de escasez donde pierden la esperanza, entran en desesperación, hay hambre, etc. Y cuando todo esto pasa, vuelven a recurrir al asentamiento como una forma de sobrevivir. Después llegamos a 1978, que este es el ciclo de Christopher, Miranda y Victor, y este ha sido el ciclo que más cerca ha estado de descubrir lo que está pasando. Ya sabemos que Christopher empezó a cambiar después de ver el símbolo, Miranda empezó a tener visiones y a dibujar todo lo que estaba viviendo en el pueblo. También está la aparición del niño de blanco y por supuesto la masacre que vivió Victor, que lo dejó completamente traumatizado. Entonces otro ciclo más que falló en entender lo que estaba sucediendo en el pueblo. Así que espero que esta nueva generación que estamos viendo ahora en la serie haya logrado entender y recolectar las pistas suficientes para poder salvar a los niños finalmente. Ya para finalizar, llegamos al 2022, cuando la familia Matthews y Jade llegan al mismo tiempo gracias a un accidente de dos carros, sin nosotros saber que este sería el inicio de otro ciclo. Y aunque he visto que hay gente que cree que Jade es el villano y que él forma parte de esas personas que querían sacrificar a sus hijos a cambio de la inmortalidad, yo aún no estoy convencida por completo de esa idea, porque siento que las visiones de Jade funcionan como una guía para encontrar la verdad y bueno, para entender cómo liberar las almas de los niños que están en las cuevas. Pero no voy a mentir, tampoco descarto del todo que él haya tenido cierto tipo de responsabilidad, porque bueno, si al caso vamos, también las reencarnaciones le están advirtiendo sobre su destino y que las personas del pueblo van a desconfiar de él, empezando, creo yo, por Boyd, porque según la sinopsis del episodio siguiente, parece ser que él no le va a creer mucho lo que Jade
Kate vivió en este viaje que tuvo gracias a los honguitos. Así que si este viene siendo el desenlace de la serie, pues va a ser un giro bastante inesperado y yo me voy a quedar en shock. Pero como siempre tocará esperar al episodio 6 y a los siguientes capítulos para seguir armando este rompecabezas, porque honestamente siento que todavía hay demasiadas piezas sueltas y cosas que aún no entendemos por completo. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Pero ahora quiero leerlos a ustedes. Déjenme en los comentarios qué creen que es lo que pasó en cada uno de los ciclos y cuál creen que sea el origen verdadero de From. Como siempre les digo, si les gustó el video, por favor les agradecería muchísimo si le pueden regalar un me gusta, también suscribirse al canal y por favor no olviden hypear este video para que YouTube ayude a mostrarlo a muchas más personas. Y pues sin más que añadir, nos vemos de nuevo en el próximo video que será hablando del episodio 6. Bye.